A la Catalana, el podcast de la Delegación del Gobierno de Cataluña en México y Centroamérica. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es A la Catalana, el podcast oficial de la Delegación del Gobierno de Cataluña en México y Centroamérica. En este nuevo capítulo hablaremos del deporte. Hemos tenido ocasión ya de escuchar. En otros capítulos hemos hablado de lengua, hemos hablado de cultura, hemos hablado de gastronomía, pero ahora llega el momento del deporte, de su presente, de su futuro, del tejido deportivo catalán y de sus prioridades en la actual legislatura, que hoy tendremos ocasión de dar en muchísimos detalles y también, ¿por qué no?, de hablar de ese deporte que se juega al otro lado del Atlántico y ver, pues a nivel deportivo también, cómo nos ven desde México, desde Centroamérica, desde Latinoamérica a los catalanes en nuestras actuales disciplinas deportivas. Vete a saber, cuál es cada una de sus opiniones. Antes de dar paso a nuestra invitada de hoy, damos, como no, la bienvenida al delegado de la Generalitat en México y Centroamérica, Llei Davant. ¿Cómo estás, Llei? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos y a todas. La verdad que muy contento de poder hablar hoy de deporte. El deporte, como bien saben, es una herramienta que en todas las sociedades desde hace muchísimo tiempo está presente. Está presente tanto con la actividad física como tal, pero también como salud, como transmisión de valores y, cómo no, de posicionamiento de territorio, posicionamiento de país. Cataluña en eso somos reconocidos mundialmente en el tema del deporte, no solo por tener unos mejores equipos de fútbol, sino también por haber hecho la mejor Olimpiada hasta ahora, ¿no? Los Juegos Olímpicos del 92. Nos funcionó muy bien para posicionar no solamente Barcelona como capital, sino todo el deporte en Cataluña. Nuestros deportistas, nuestros centros de alto rendimiento y esos valores y tradiciones que están en cada uno de nuestros pueblos, nuestros municipios, de nuestra gente. Y pues estamos muy contentos hoy de poder tener a Ana Caula, secretaria general del Deporte y Actividad Física, pero también exentrenadora de básquet con un gran palmarés. Por lo tanto, bienvenida, muchísimas gracias, Ana. Y pues tenemos algunas preguntitas que queríamos hablar contigo, platicar y que nos contaras qué se está haciendo desde el Gobierno de Cataluña en este sentido. Buenos días, muchas gracias por poder participar, ¿no? Compartir este pequeño espacio de conversación para seguir creciendo como pequeño país y a la vez, como decía Yair, con una alma deportiva muy grande. Cataluña tiene un sustrato deportivo muy amplio. Al final es una población entre unos 7 millones de habitantes, creo que ahora ya unos poquitos más, pero podemos contar con más de 18.000 clubs, que son al final los que acompañan a todos esos niños, niñas que quieren hacer deporte. A partir de aquí es esa cobertura de deporte escolar, de deporte federado, de deporte de alto rendimiento, de deporte para todo el mundo. Al final, Cataluña es un territorio donde el deporte, a mí me gusta explicar que forma parte de nuestro ADN. Es una forma de entender la vida, de observar, de curiosear. Al final, quien crece a partir de los valores deportivos, crece con un substrato de ese trabajo en equipo, esos valores de saber que para dar hay que también, para recibir hay que saber dar, ese sacrificio, ese trabajar, sufrir, caer y levantarse, que al final termina siendo un sello muy propio. Los valores del deporte ligados a que en Cataluña hay una cuna de grandes deportistas que evidentemente pues van ligados, como decíamos, a estos valores y también al hecho de cómo somos los catalanes, ¿no? No sé, a lo mejor esto lo descubriremos en esta charla seguro, pero antes de seguir, nos gustaría que nos explicara cuál es la función en concreto de la Secretaría General de l'Esport y la Actividad Física. La función de la Secretaría es promocionar, divulgar, planificar todo el deporte catalán. Está encuadrado en la Consejería de Presidencia, porque se entiende, es la prioritaria dentro del gobierno catalán, porque se entiende que al final el deporte no termina en sí mismo, sino que tenemos límites con multitud de opciones para trabajar a favor de la sociedad, a favor de la comunidad. Al final el deporte es promoción de la salud mental y física, es promoción hacia el exterior, con turismo exterior, empresa deportiva, es un motor económico de sociedad.
Por lo tanto, encontraríamos límites en muchas partidas distintas. Con esa mirada tan amplia y tan transversal es donde quedan las funciones de la Secretaría, pero sobre todo es intentar y promocionar que todo el mundo incorpore actividad física en su vida diaria, a la vez que cualquier escolar o durante la primera infancia cualquier niño haya tenido la oportunidad de disfrutar, conocer, descubrir distintos deportes. Ahora realizábamos a principios de enero una actividad pionera, un salón lúdico que lo englobábamos, que luego ya saldrá en la legislatura del deporte femenino. Al final, INEP, que es la Universidad del Deporte, también vinculado a la Secretaría, abría todas sus instalaciones y durante esos días pasaron 10.000 niños y niñas para descubrir cualquier especialidad. Por lo tanto, poder probar, poder descubrir y luego ayudar a que el resto de organismos, que sean clubs, que sean federaciones, tengan los recursos suficientes para poder desarrollar su trabajo al 100%. Ahora hablabas del deporte femenino. Uno de los ejes principales del mandato es trabajar por la igualdad, la inclusión y la diversidad en el deporte. Y hemos visto que Cataluña está dando grandes deportistas, ¿no? Tenemos desde Ona Carbonell, quien fue muy sentida durante los Juegos Olímpicos pasados, o también tenemos la mejor jugadora del mundo durante 2 años seguidos, Alexia Putellas. La verdad es que estamos en auge el deporte femenino. En ese sentido, las prioridades de la Secretaría es impulsar la proyección del deporte femenino y en femenino, ¿no? Entiendo. ¿Cómo se traduce esta apuesta y cómo se debe de potencializar, cómo se debe de tomar estas medidas a la actualidad y en el futuro? Lo teníamos muy claro, ¿no? También creo que hay que mirar un poquito lo histórico. Entre toda la historia de la Secretaría General de la Generalitat, soy la segunda mujer que está al cargo, delante de este cargo. Por lo tanto, el deporte femenino, a mí me gusta explicar que hace, como mínimo en Cataluña, parece que exista de hace 2, 3, 4 años, donde ha habido una explosión muy potente en los medios de comunicación, probablemente también impulsado, lo decías antes, ¿no? Por ese mejor equipo probablemente del mundo, ¿no? Algo más que un club, que es el Barça, y los éxitos que ha habido en el Barça femenino. Esto ha dado una proyección muy, muy importante a nivel de visualización, porque probablemente el deporte femenino, como te decía, y tú también te has referenciado, existe desde hace muchísimo tiempo. Pero si algo hace consenso en todos los ámbitos, que tú un día te sientas a tomar un café o una tertulia con mujeres deportistas, otro día con periodistas deportivas o en clubs, o haces un sondeo, te dirán que probablemente el punto débil es la visualización. ¿Qué ocurre cuando en los medios de comunicación de cada 10 informaciones, 9, y a veces igual somos un poco generosos, son de deporte masculino? Las niñas al final tú tienes que envidiar algo que conoces. Y por aquí hemos empezado a trabajar de una forma bastante constante. No hay una única línea de actuación. Para mí es multifactorial, es una actitud, es cada acción que emprende la Secretaría, está la mirada de género y qué hacemos para fortalecer el deporte femenino. Tenemos grandes referentes. Has nombrado algunas, pero también estaría Laia Palau, Laia Sanz, Aina Florensa, ¿no? Que hace poco también en Argentina quedaron segundas en el Mundial de Hockey Patines, pero desconoceríamos. Si pedimos a la gente que de 10 nombres que les vengan rápido al pensamiento, ¿cuántos aparecen con nombre de mujer? Probablemente sería un buen termómetro de que nos falta aún ahí trabajo para visibilizarlo. Lo hemos hecho con diferentes acciones. Una que es importante, que es potenciar también el acompañamiento económico. Esta legislatura hemos multiplicado por 4 las subvenciones a deporte femenino y además de más dinero también a más equipos. La Secretaría ayudaba a los equipos que compiten primer nivel estatal y lo abrimos también al segundo nivel estatal, porque si no fortalecemos toda la estructura, al final, cuando llegas arriba, llegan en precariedad de condiciones, por falta de profesionalismo, por poco acompañamiento económico para que realmente puedan invertir las horas en su deporte.
pero más allá de solo el acompañamiento económico es promocionando actividades distintas. En el mes de septiembre organizábamos un gran acontecimiento entre todas, todo deporte femenino, y en un mismo espacio, en el Palau d'Esports de Tarragona, nos agrupábamos todos los primeros equipos referentes del deporte catalán. Son 20 equipos de distintos deportes compitiendo a primer nivel estatal y también europeo, como consecuencia. Eran 4.000 deportistas, aficiones, que de repente nos conocíamos y nos reconocíamos, porque cada cual al final vive su mundo, ¿no? Yo vengo del mundo del baloncesto, conoces tu pequeña burbuja, ahora que después de COVID todos nos hemos acostumbrado a estas palabras, pero muchas veces la visualización, lo de que una imagen vale más que 1.000 palabras, en un único espacio, todas las referentes. Ese día teníamos a esas grandes referentes firmando autógrafos, promocionando aquellos deportes que tienen más proyección comunicativa, con los que a veces necesitan un poco de empuje. Por lo tanto, vamos intentando condicionar distintas herramientas para evolucionar. Y mira, hoy me ha llegado esto, que también tengo muchas ganas de poderlo enseñar. No sé si se ve, es un pequeño libro, ¿no? Vemos que la referente es una chica y abajo nos habla de esto, ¿no? De superheroínas del deporte con los poderes que te hacen más fuerte. Bueno, son historias de estas 10 referentes. Tenemos a Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, tenemos a Laia Palau, Laia Sant, Núria Picas, que con pequeñas historias seducen y te cuentan que tú también puedes ser la protagonista. Y en el momento que un niño ya prefiere también escoger esa camiseta de Alexia Putellas, es que estamos consiguiendo transformar la mirada de una generación. Y creo que esto es muy importante. Desde luego, una serie de profesionales del deporte de éxito que además tienen una carga inspiracional en sus historias extraordinarias, sin duda, y que, como bien nos cuenta nuestra invitada, sin duda se traduce pues, en algo tan sencillo, y es como que un niño pues elija la camiseta de Alexia Putellas, extraordinaria futbolista, y que evidentemente está llevando el Fútbol Club Barcelona más allá del deporte, sin duda. Hablemos ahora de las selecciones nacionales en Cataluña, porque en este caso pues las disponemos en varias disciplinas deportivas. ¿Cómo se fomenta la creación y participación de las selecciones catalanas desde la Secretaría? Sí, porque aparte, en este ámbito, Cataluña es potencia mundial en algunos deportes muy específicos, ¿no? Como el waterpolo, el handball o el rugby. Podemos ver que en muchos lugares las selecciones, pues la gran mayoría o el núcleo fuerte de Cataluña podría competir de forma individual y podría ser campeona mundial. O sea que estamos muy fuertes en ese ámbito. ¿Cómo podemos trabajarlo mucho más en ese sentido? Con un pequeño hándicap, ¿no? Porque realmente hablaríamos de selecciones nacionales. Sabemos que en Cataluña ese sentimiento de país, de cultura propia, de nacionalidad, aunque en este momento, ¿no? Probablemente nuestros deportistas, para competir a alto nivel, hay que hacerlo bajo la camiseta de la selección estatal española. Es un sentimiento que también hay que explicarlo, porque la lengua nos marca una idiosincrasia distinta y probablemente unos últimos años convulsos, pero con la ambición de ser un país que tenga estado propio para poder proyectar esa excelencia deportiva. Realmente solo hay que coger números, porque por la población, el porcentaje de población en Cataluña referenciado al Estado español, nuestra representación deportiva es mucho más alta, igual que en federaciones, fichas deportivas y, como decías, con un sello muy propio. La selección estatal española, creo que el 90-95% de las jugadoras de waterpolo femenino son catalanas. Entonces, esta medalla tiene sabor catalán, lo mismo en hockey patines, en hockey hierba, en baloncesto ha habido momentos, ¿no?, que la representatividad catalana también ha sido muy alta. Es verdad que tenemos selecciones propias como en fútbol sala, en corfball, que realmente como federación y como que en Cataluña gran parte de los deportes pues empezaron
practicándose en Cataluña, pues hay esa proyección. Uno de los proyectos que hemos desarrollado este año es la Setmana Catalana de l'Esport, del deporte catalán o de las selecciones catalanas. Era en 15 días que cada federación, cada deporte organizara un torneo internacional donde compitieran nuestras selecciones catalanas con otros países. Fue muy emotivo porque eran 15 días donde coincidimos, creo que 2.500 deportistas de deportes muy variados, y es proyectar esa Catalunya al món, Catalunya al mundo, sobre todo bidireccionalmente, ¿no? Los grandes acontecimientos son para explicar cómo eres, cómo vives el deporte, qué quieres proyectar, pero a la vez también invitar y ser anfitrión de maneras distintas de entender el deporte, de maneras distintas de practicarlo, porque al final eso te retroalimenta, y cuando terminan este tipo de acontecimientos, ese legado fortalece también ese sistema catalán. Tenemos herramientas como el CAR de Sant Cugat, un centro de excelencia a nivel mundial, es el centro de tecnificación, donde tenemos becados con unas instalaciones a primer nivel europeo para que trabajen acompañados de un instituto que forma parte del mismo CAR, instalaciones de primer nivel, y todas esas herramientas que también deben acompañar al deportista. Son equipos técnicos, pero también equipos médicos, de fisioterapia, de biomecánica, psicológicos, y ese acompañamiento para esa carrera dual, porque normalmente un deportista se incorpora en un momento distinto al mundo laboral, y todo ese trabajo técnico hay que planificarlo y elaborarlo. Y no nos quedamos aquí, sino estamos hablando de la máxima excelencia, y el camino entre el deporte escolar y esta excelencia pasa por los puntos de tecnificación, entre instalaciones por todo el territorio, que posibiliten a los atletas de las distintas disciplinas tener los recursos a su alcance, y los centros de tecnificación por especialidad deportiva. Y podríamos seguir, pero creo que es un buen resumen. De hecho, ahora que comentabas la Semana del Deporte Catalán, me hizo recordar mis tiempos de jugador de rugby. Yo estuve en la selección catalana y mucho me hubiera gustado poder tener una semana de partidos en Cataluña, porque siempre nos tocaba jugar fuera, ¿no? Sí. La verdad es que para los propios jugadores y jugadoras, poder jugar en nuestro territorio siempre es de agradecer, ¿no? Al final, jugar en casa siempre ayuda. Y hablabas del Centre del Rendiment, el Centro de Alto Rendimiento, que es muy conocido. De hecho, en varios países de México, varios estados de México, pero también algunos países de Centroamérica, nos buscan y dicen: oye, nos interesa mucho ver cómo trabaja el CAR de Sant Cugat, cómo lo están elaborando, no solamente por la calidad de los entrenadores, sino también cómo adaptan los estudios a los alumnos y a las alumnas, porque, como bien decías, tan importante es esos valores que se transmiten en el deporte, pero también que no sea un cortar y tener que decidir entre estudiar o hacer deporte, sino que se pueda hacer de forma conjunta, ¿no? Y eso creo que en el Plan Nacional de Promoción de Actividad Física que están trabajando ustedes, están promoviendo, también están implicados algunos objetivos en ese sentido. ¿Nos puedes contar un poco más qué es lo que tienen en mente y qué están desarrollando? Sí, serían en principio dos líneas distintas. El plan de promoción de actividad física es como un objetivo de país, de prescripción de actividad física. Muchas veces, ¿no?, cuando analizamos, o yo a veces con la consejera de salud decía, la mejor manera de reducir las listas de espera, muchas veces miramos por la parte de arriba, ¿no? Más médicos, más hospitales. Decíamos, ¿y si nos lo miramos al revés? Si lo que hacemos es disminuir las patologías, intentar prevenir las enfermedades, y al final la herramienta para todo esto ya la tenemos, que es la actividad física. Creo que hay muchos estudios que nos demuestran que una buena actividad física y alimentación reducimos en gran parte muchas incidencias a nivel general. A la vez, también generamos endorfinas naturales, quiere decir que estamos un poco más felices que si no hacemos deporte. Mejoramos nuestra condición física, mejoramos nuestra sociabilidad, porque muchas veces, ¿no?, y sobre todo en tercera edad, también está demostrado que quien sale con una caja de ibuprofenos a veces también
lo que busca es compañía, es un entorno social. Todo esto al final lo promueve el deporte. Antes lo hablábamos también a nivel de salud mental y emocional. También hay evidencia científica que el deporte y la actividad física mejoran y es un factor de protección. Por lo tanto, el Plan Nacional de Promoción de Actividad Física viene de entrelazar la mirada desde la perspectiva de sanidad y de deporte. En este plan de prescripción de actividad física, cuando vas a cualquier de tus médicos de cabecera, puedes salir con una receta específica de qué deporte, cómo deberías aplicarlo y cómo, a partir de aquí, dónde debes de dirigirte. Si te diriges a una instalación deportiva, ¿quién te atenderá? ¿Quién te explicará qué tipo de deporte puedes hacer? Que esa asertividad, o sea, que realmente incorpores, ¿no?, ese hábito dentro de tu dinámica sea interesante. Tanto es una intervención a nivel de desarrollo del país para todo el mundo, ¿no? A salud y deporte y actividad física a cualquier edad y saber cambiar de ciclo vital. Porque muchas veces también se ha detectado que cuando eres joven no tienes, ¿no?, haces deporte en la escuela, después en un equipo federado, pero llega un momento que esta vida termina y ¿qué hacemos? Llega la maternidad, llega la familia y a veces de repente no sabemos cambiar de estadio. Pues también buscar herramientas para informar a la gente, para potenciar actividades que de alguna forma vuelvan a captarnos. Y lo que nos decías del CAR, el CAR al final también es un pol de conocimiento. Tanto el CAR como INEF, la Universidad del Deporte, decimos que no pueden ser puntos y finales. Al final no es un lugar donde termina y acompañamos a deportistas de alto nivel, sino que es un lugar donde se acumula mucha gente muy experta, con mucho conocimiento, que se puede proyectar ya no solo a nivel interno, a nivel catalán, sino con proyección internacional para intentar entre todos, ¿no?, recoger buenos modelos y poder exportarlos. De hecho, estamos viendo que últimamente todo el tema al entorno del deporte está creciendo, ¿no? El tema empresarial, el tema deporte está en auge, se están hermandando y la gestión deportiva, el rendimiento deportivo, el coach, todo eso está creciendo cada vez más, ¿no? Y vemos seminarios, escuelas específicas de gestión deportiva, cómo hacer marketing deportivo, management deportivo. Está evolucionando. Y eso, sobre todo en Cataluña, está creciendo mucho y vemos que en Latinoamérica se están focalizando, están viendo como áreas de oportunidad de ir a Cataluña a estudiar eso, de aprender, de hacer intercambios, ¿no? Creo que poco a poco iremos viendo algunas vinculaciones porque sabemos que desde algunas universidades catalanas ya empiezan a tener intercambios estudiantiles. De hecho, si no me equivoco, algunos estudiantes ahora de INEF están en Guadalajara de intercambios estudiantil, por lo tanto ahí ya tenemos esos pequeños vínculos y cada vez más deportistas catalanes están llegando a Latinoamérica, ¿no? Tenemos el caso de una portera del Querétaro, Marta Alamany, que exjugadora del Barça, también es entrenadora y hace algunos entrenamientos o clínicos especiales, pero un poco estos puentes de Latinoamérica, ¿cómo está trabajando desde el Gobierno de Cataluña? ¿Qué están impulsando? ¿Qué quieren buscar desde el Gobierno de Cataluña en el sentido de vinculaciones deportivas, de vinculaciones con comités olímpicos, con instituciones del deporte de Latinoamérica? ¿Cómo podemos ayudarles? Y la gente que nos escucha, pues todo el mundo que estamos en este ámbito, ¿cómo podemos hacer para hacer más puentes y vinculaciones? Creo que trabajando en diferentes líneas, no solo en deportes, sino también, ¿no?, desde exteriores, como proyectos de cooperación, poniendo mucho valor que la cooperación deportiva al final es bidireccional y es una gran manera de tejer esos puentes que nos hablabais. También en cooperación en formación, a nivel de ejemplo, ¿no?, INEF Cataluña, que es la Universidad del Deporte, a finales del 22 recibíamos distintos grupos de estudiantes a la Universidad de San Sebastián de Chile para organizar diferentes cursos para intercambiar, ¿no?, una nutrición deportiva, de gestión y también en proceso de establecer acuerdos formales para desarrollar sinergias entre INEF Pirineos, que es una universidad del deporte, pero aplicada
a los deportes de montaña, de especificidad, ese ocio que antes también comentabas, ese ocio activo, ese turismo deportivo, esa distinta mirada, que la gente ya no quiere un ocio sedentario, sino que ha incorporado a su manera de ser, ¿no? Ese turismo vinculado a practicar deporte, a conocer la naturaleza y vivir la naturaleza a partir de vivencias vinculadas a la actividad física. Dentro de INEF también se han desarrollado distintos másters RETAN, de rendimiento deportivo, tecnificación y alto nivel, en universidades como Chile, Uruguay y Argentina, y en proceso de crear y consolidar una red que en ese momento presidimos, que es la Red Global de Educación Física y Deporte, con gran incidencia en la TAM. Se han organizado distintos foros internacionales y también con el objetivo de trabajar en red, actualmente de crear la elaboración de un observatorio internacional de la educación física, promoviendo esta creación para centralizar también los datos y cómo observamos estos datos a nivel internacional bajo los mismos criterios para poder compararlos y ayudarnos, ¿no?, también a ver cómo se evoluciona en otras partes del mundo y ser capaces también de incorporar todo aquello que vemos positivo. Y este mes de febrero estamos también muy ilusionados porque presentaremos el INEP Hub, que es un centro de formación complementaria online con la colaboración de la Universidad de Barcelona, por lo tanto, formación académica para proyectar todos esos másters de profesionalización a nivel internacional y con vocación clara de abrir todo ese aprendizaje a quien quiera conocerlo y aprovechar, ¿no?, que ese trabajo a nivel de Cataluña hemos intentado ser pioneros en algunos ámbitos. Estamos llegando ya a la parte final de nuestra charla y nos gustaría, antes de terminar, como comentábamos anteriormente y quien bien seguro conoce a nuestra invitada de hoy, ella fue durante muchos años entrenadora de baloncesto, el que es, bueno, pues a mi parecer el mejor deporte que hay, pero bromas aparte, ahora pues encabeza la bueno, el rugby también es verdad, es verdad. Dos deportes muy nobles, Yair, en eso estamos de acuerdo. Son dos deportes muy nobles, ¿eh? Pero en todo caso, como decía, ¿no? Y ahora encabezas la Secretaría General del Deporte, ¿no? ¿Qué se parece liderar un equipo de básquet y liderar este organismo? Porque entiendo que debe tener sus más y sus menos, ¿no? ¿Qué skills aprendidos en tu etapa deportiva estás usando y poniendo en práctica actualmente para gestionar, pues evidentemente, todo este capital humano y de profesionales? Sí, tuve la oportunidad, ¿no?, delante de l'Unigirona, un equipo que opta a ganar la Liga Estatal de Baloncesto, Un equipazo. de estar 5 años en selecciones españolas, ¿no?, y tener la suerte de haber podido disfrutar de 3 oros en un europeo y 2 platas, por lo tanto da un cierto bagaje. Creo que el deporte colectivo, porque eso también creo que es un sello muy propio, al final es gestión de grupos. Gestión de grupos es intentar rentabilizar aquellas herramientas que tienes. Normalmente cuando gestionas un equipo como era el mío, que no era el mejor presupuesto de la liga, sí que tienes que optimizar al máximo todos tus recursos. Por tanto, la habilidad de detectar talentos, la habilidad de intentar que la gente funcione como equipo, de retroalimentarnos unos a las otras, pero la verdad es que también ese puntito de añoranza de que las cosas en un banquillo van muy rápido, ¿no? El partido se analiza, te pone a prueba cada fin de semana. Cuando termina el partido analizas. Normalmente siempre aprendes más si pierdes que si ganas, y a la semana siguiente te pones a prueba. Aquí los tiempos son un poquito más lentos, pero la capacidad de proyectar, de ilusionar, de motivar, creo que es interesante esa comunión, que el que tenga la responsabilidad de intentar desarrollar las políticas deportivas tenga un conocimiento, haya vivido de primera línea ese día a día, ese estar al pie de la pista, porque todas aquellas problemáticas que la gente nos transmite ahora en los despachos no es un marco teórico que te sea ajeno, sino que es parte de tu historia y es muy fácil empatizar y buscar soluciones prácticas para la gente.
Desde luego. Bueno, es una pregunta que bien podría trasladar a Yair, que como hemos escuchado, él tiene un pasado deportivo vinculado a un deporte también tan extraordinario como el rugby, pero entiendo que también ahí tuviste tus enseñanzas, Yair, que de alguna forma también las has aplicado en tu ámbito profesional. Totalmente. Como bien decía Ana, el deporte en equipo es fundamental. Esos valores, ese compañerismo, ese trabajo colectivo, ese trabajo de liderazgo, ¿no? De que todo el mundo somos importantes y más, en mi caso, viniendo del rugby, que más allá de tamaños, pesos, altos, bajos, de aquí y de allá, pues todos esos 15 personas que están en el terreno de juego somos importantes, ¿no? Y yo la verdad es que escuchando hoy a Ana, estoy súper contento y orgulloso del trabajo que está haciendo ella desde la Secretaría, pero que se ha hecho en Cataluña en los últimos años, ¿no? Estamos, por un lado, recogiendo toda la cosecha que se hizo a lo largo de estas secretarías que han trabajado en Cataluña, y también estamos plantando, sembrando lo que queremos recoger en el futuro. Y ese impulso al deporte femenil, ese impulso al deporte colectivo, a los valores, a que no solamente se vea el deporte en la escuela y el deporte de élite, sino que se vea el deporte entre medio para todo el mundo. Creo que esto es fundamental y es básico, ¿no? Sobre todo en una sociedad, la catalana, cada vez de más gentes de aquí y de allá, pero que todos somos Cataluña, todos somos ciudadanos de nuestro país. Esa inclusión social, esa igualdad nos está enseñando muchísimo, y la verdad es que podemos estar muy orgullosos porque en mi caso de Girona tenemos por primera vez 2 equipos en la élite, el Girona en fútbol, pero también el básquet, que ha regresado después de años que estuvo, y la tradición de Girona ha sido siempre de básquet, pero también tenemos el básquet femenino, que está, creo que primero en la liga actualmente, y está asomando, ¿no? Como decíamos, el hockey hierba, las chicas de Olot y de otros lugares de Cataluña de patinaje artístico que están ganando y se van tornando, ¿no? Cuando no es una de un lugar de Cataluña, es otra de otro lugar de Cataluña, pero siempre Cataluña es campeona del mundo o subcampeona en patinaje artístico. O sea que estamos subiendo, estamos dando voz a nuestro territorio, y eso con mucho orgullo podemos decir que se ha implementado un buen trabajo. Por lo tanto, enhorabuena, Ana, muchísimas gracias, y en lo que podamos sumar desde la delegación, pues aquí siempre estaremos para crear puentes. Muchas gracias a vosotros, porque hablar de deporte creo que siempre es construir y es un placer. Sin duda una charla muy, muy inspiracional. Muchísimas gracias, Ana, por acompañarnos. Y ya sabéis, a todos los que nos escucháis, evidentemente, suscribiros a nuestros canales de podcast, en estos perfiles donde evidentemente podéis comentar, decir las vuestras, compartir y evidentemente también, ¿por qué no?, proponernos temas para seguir descubriendo los catalanes alrededor del mundo. Muchísimas gracias a todos.